En este día jueves vamos a hablar sobre el tema sustitutos. Bueno, esto tiene mucho que ver con el tema del crisol porque aunque hoy somos más sofisticados con los sustitutos que lo que eran los pueblos antiguos, lamentablemente hacemos exactamente lo mismo que hacían los pueblos antiguos. Cuando tenían una crisis, cuando tenían un problema, en lugar de recurrir a Dios, ellos recurrían a sus ídolos. Esos eran sus sustitutos. Y hoy nos pasa lo mismo, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender la lección para este día y a saber cómo poder librarnos de esos sustitutos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos porque para siempre es tu misericordia y pedimos, por favor, que conforme a tu bondad y amor, tú estés con nosotros para ayudarnos. Que conforme a tu grande misericordia, tú nos ayudes a enfocar nuestra mente solo en ti. Y si hay sustitutos en nuestra vida que te están apartando, por favor, en esta lección, ayúdanos a quitarlos de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El tema de hoy es muy interesante porque como vimos el día de ayer, cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros dependemos solo de nuestra fuerza, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra confianza en Dios se socava. Es decir, comenzamos a perder confianza en Dios. Y es curioso porque en realidad perdemos confianza en Dios, pero porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Terminamos desconfiando de Dios, pero somos nosotros los que hemos puesto cualquier cantidad de sustitutos. Por ejemplo, hoy en día estamos muy acostumbrados, como dije, acostumbrados a hacer sustituciones. Por ejemplo, si alguien se siente muy mal, tiene un día malo, ¿sabe qué hace mucha gente? Sale a comprar. Y piensa que con comprar, con llenarse de cosas, va a sustituir los problemas que tiene. Somos más sofisticados, como mencioné al principio. Somos más sofisticados. Otros, cuando sienten que no tienen capacidades reales para destacar en la vida, bueno, buscan la fama. ¿Cómo? Se hacen TikTokers. ¿Qué puedo decir? No tengo nada en contra del TikTok. Definitivamente no tengo nada en contra de las tecnologías. Pero a veces muchos ocultan sus carencias tratando de vender una imagen falsa a través de redes sociales hoy en día. ¿Qué es eso? Es una sustitución. Ya no vamos a arrodillarnos delante de una imagen, es verdad, ya no lo hacemos hoy en día. Bueno, no todo el mundo, pero tenemos nuestros propios ídolos y a veces están ahí en nuestro bolsillo. Cuando una pareja está teniendo problemas en el matrimonio, en lugar de ir con un consejero espiritual que les ayude, un consejero matrimonial que les ayude a resolver los problemas, muchas veces el camino fácil es buscar otra pareja y allí arreglar, entre comillas, las cosas. Qué tremendo, ¿no? Sustitución. Lamentablemente, lo único que hace esto es como aliviar la presión, pero no resolver el problema. Es decir, puede ser que aliviemos por un momento la carga, pero no se ha resuelto el problema. Es un tema muy parecido al de las drogas. Por un momento las drogas hacen que las sensaciones que tenemos en nuestro cuerpo puedan resultar gratificantes, pero una vez que pasa el efecto de las drogas, ¿qué sucede? La verdad es que solo la ayuda sobrenatural de Dios puede ayudarnos, valga la redundancia ahí, a arreglar nuestras situaciones, cualquiera que ésta sea. De verdad, si no fuera por la ayuda de Dios, y lo dijimos en unas lecciones pasadas, si Dios no interviniera, si Dios nos dejara realmente nosotros solos y dijera, bueno hijos, vean cómo se las arreglas, ¿creen que aguantaríamos un día siquiera? Si Dios un día dijera, arréglense como puedan, ¿cree que aguantaríamos siquiera un día? ¿Crees que aguantaríamos siquiera una hora? Si Dios se desentendiera de nosotros, mi hermano, mi hermana, no duraríamos nada. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos que
Dios siempre, siempre debe estar en nuestro foco de atención. Ahora, ¿qué sustitutos? Yo mencioné algunos, ¿no? Pero la verdad es que hay 3 sustitutos que tratan de apartar a Dios, porque los demás sustitutos a veces decimos, sí, pero yo todavía voy a la iglesia, algunos que mencioné, yo todavía trato ahí, lucho con algunas cosas. Sin embargo, sí hay sustitutos que tratan de apartar a Dios, de hacerlo a un lado, para que ellos tomen el primer lugar. Y uno es la lógica humana. ¿Ya ha notado eso? Lógica humana o experiencia pasada, y decimos, no tiene lógica esto, y Dios está pidiendo esto. Voy a poner este ejemplo. No tiene lógica que Dios me pida el 10% de mis ingresos. No tiene sentido. Yo estoy necesitando dinero, tengo deudas, tengo problemas, mi negocio no va bien, las finanzas están mal y Dios me pide el 10%, eso no es lógico. ¿Cómo me voy a quedar con el 90% o menos cuando damos nuestras ofrendas? ¿Cómo? Bueno, sí, si nosotros queremos creer en la lógica humana, no tiene sentido. Pero en la lógica de Dios, cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Dios resuelve las situaciones. Sí, Dios se encarga de ayudarnos a resolver las situaciones. El otro sustituto que usamos, y este segundo sustituto se podría decir es básicamente una forma de resumir los que ya mencioné, es bloquear los problemas. De alguna manera creemos que si no pensamos en ellos, no los tenemos. Y hay que tener cuidado con eso, hermanos, en todos los sentidos. Hace poco yo estuve viendo un video de crítica sobre un personaje que anda diciendo ahí que la depresión no existe. Por favor, la pandemia ha demostrado que la depresión es real y que es un problema de salud mental muy delicado que no se puede tratar a la ligera. De hecho, aquí, cuando hemos hecho algunos comentarios sobre procesos de ayuda, no lo estamos diciendo en un sentido clínico. Si usted tiene un problema de depresión, consulte a un profesional certificado, calificado. No vaya a YouTube, porque ahí va a encontrar gente que va a decir, no piense en la depresión y no va a tener depresión. Cuidado con eso. Bloquear los problemas no soluciona los problemas. Lo que tenemos que hacer es lo que vez tras vez vemos en algunos de los personajes de la Biblia. Lleve ese problema a Dios. Es verdad, yo no lo puedo solucionar. Es verdad que para mí me sobrepasa. Bueno, lléveselo a Dios porque Él sí puede solucionarlo. ¿Sí? O sea, bloquear los problemas, cualquiera que sea. Mencioné el problema de la depresión, que es un problema de salud mental complicado y real y delicado, porque justamente hay gente que anda diciendo que no existe, y así hay mucha gente que cree que hay otros problemas que no existen. No crea esas cosas. Bloquear los problemas no ayuda. Lo que necesitamos es soluciones divinas. ¿Y dónde encontramos soluciones divinas? Vaya a la palabra de Dios, vayamos a la palabra de Dios, que ahí vamos a encontrar la guía, los principios que el Señor tiene para nosotros. Y un tercer sustituto, una tercera forma de sustituir a Dios es negar la realidad. Esto pasa con casi todos los vicios, ¿no? Se niega la realidad y se vive en una fantasía que finalmente acaba y que necesita cada vez más estímulos más fuertes para poder sostenerse. Y lo que necesitamos en realidad es volver a Dios, volver a conectarnos con Dios, porque como hemos aprendido ya en 12 semanas, como hemos aprendido en estas 12 semanas, nosotros lo que necesitamos no es negar la realidad, es volver a Dios para que Él nos ayude a enfocar adecuadamente esta realidad. Es una realidad que vivimos en medio de un gran conflicto. Y como vivimos en un gran conflicto, es una realidad que a veces vamos a sufrir. Sí, también los hijos de Dios van a sufrir. Y perdón que lo diga de esta manera, pero especialmente los hijos de Dios van a sufrir porque estamos viviendo en el terreno del enemigo. Esa es la vida que nos ha tocado, vivir en el terreno del enemigo. Pero Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y al derrotarlo en la cruz del Calvario, nos ha dado una nueva posibilidad. Y eso me lleva a Zacarías. Una nueva posibilidad de vida, para terminar toda la idea. Y eso me lleva a Zacarías. En Zacarías 4 hay un texto que es famosísimo.
Pero voy a decir el texto de una vez porque quiero que después comprendamos el contexto. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Muchas veces nosotros pensamos que este pasaje se refiere a simplemente los aspectos espirituales de la vida. Es como decir, sí, claro, con el Espíritu Santo podemos lidiar con los asuntos emocionales, espirituales, incluso mentales, aunque a veces lamentablemente no llegamos a tanto, no metemos en ese círculo la influencia del Espíritu Santo. Casi siempre pensamos que el Espíritu Santo está destinado a una iglesia, es decir, a un salón de 4 paredes que llamamos iglesia, el edificio del templo, y ahí puede trabajar el Espíritu Santo. Pues resulta que Zacarías capítulo 4, bueno, todo el libro de Zacarías, tiene en mente el contexto de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Había problemas, había mucha oposición. Leamos, si usted quiere ahí en su casa, Esdras capítulo 4 al 7. Lea toda la oposición que había sobre la construcción. También en Nehemías podemos leer esto, sobre la construcción del templo de Jerusalén, la reconstrucción. Lo que hizo Zorobabel no fue comenzar a pensar en los sustitutos, aunque en principio se sintió abrumado, por eso el mensaje de Dios a través de Zacarías. Sí, él bien pudo haber dicho, y en la lógica pensar, no podemos, somos poquitos, ahí los enemigos son muchos, no vamos a poder arreglar esto, que quede así. Claro, podría haberse quedado con su lógica, podría haber bloqueado el problema, podría haber dicho, bueno, no sé, tal vez en mi tiempo no voy a poder hacer esto, que lo haga el que venga y hay que se arregle el siguiente gobernador. No, Zorobabel tampoco pensó en eso, tal vez tuvo un poco de temor, tal vez un poco de aprensión y también pudo haber dicho, escapar de la realidad y haber dicho, no, bueno, pues tal vez no sea tan importante el templo, y claro que cumplía una función importante. Y en este contexto Dios le dice a través de Zorobabel, mira, es con mi Santo Espíritu que vas a terminar ese templo. Es decir, vas a construir, y no solo el templo, la ciudad también. Tú, Zorobabel, y luego más adelante otros gobernadores, pero van a trabajar. Y Dios le promete así a levantar un edificio, le promete que tanto va a iniciar con la construcción, va a echar los cimientos como lo va a terminar. Es decir, el Espíritu Santo tiene que afectar mi vida diaria, mi vida práctica. Dios no solamente es para los momentos en los que me arrodillo a orar. Dios no solamente es para los momentos en los que estoy cantando un salmo, que aprendimos que hay que alabar a Dios en todo momento. Dios no solamente es para el momento en que yo abro mi Biblia sentadito en mi casa, no. Dios debe afectar cada área de mi vida. Si voy a trabajar, que vaya Dios conmigo. Si tengo que iniciar un proyecto, decirle al Señor, Señor, mira, estos son los problemas. En la lógica humana no me va a salir este proyecto, pero lo quiero dedicar para ti. Ayúdame a hacer este proyecto. Y quiero que este proyecto sirva para que tú, oh Dios, seas magnificado. Cuando estamos bajo estrés, cuando llega el estrés de la prueba, del problema, del proyecto, de la situación que estamos viviendo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos y oramos? ¿Eso es lo primero que hacemos? ¿O comenzamos a ver en nuestra lógica humana si funciona, si va a funcionar, sí o no? ¿O comenzamos a bloquear los problemas? ¿O tratamos de escapar a la realidad haciendo cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Noten, Dios no impidió que hubiera oposición para la construcción del templo en Jerusalén, la reconstrucción. Dios no lo impidió, pero Dios prometió que iba a cuidar de su pueblo, y si su pueblo hacía su voluntad, Dios iba a estar con ellos, y el mismo Espíritu Santo iba a estar ahí para acompañarlos en cada paso que dieran. Pues hoy la promesa es igual para nosotros. No necesitamos sustitutos porque ya tenemos la promesa del Espíritu Santo, y Dios, el Espíritu Santo, está listo para llenar nuestra vida, para guiar nuestra vida, para que nosotros aprendamos a confiar en la dirección de Dios. Si no hemos confiado tanto hasta ahora, la pregunta es, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo cambiar yo? ¿Y qué debe cambiar usted?
que debes cambiar tú, a fin de que realmente Dios pueda obrar en nuestra vida y a fin de quitar todo sustituto que nos aleja de Dios, que a veces puede parecer tan bonito porque decimos, si yo lo que estoy haciendo no es tan malo, porque a veces los sustitutos que escogemos no son tan malos, entre comillas, pero solo nos alejan de Dios. Así que hoy le invito, o te invito, a que busques al Señor y que en oración le digamos, Señor, quita los sustitutos que hay en mi corazón, quita cualquier cosa que te robe el primer lugar y ayúdame a vivir guiado por tu Espíritu, en cada paso, en el trabajo, en la casa, en los estudios, en toda área de mi vida. Que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. ¿Qué tal si hacemos esa oración? Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y perdónanos porque reconocemos que muchas veces hemos permitido que cualquier sustituto llegue a nuestra vida y se apodere de nuestro corazón. Perdónanos por eso. Ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar. Tú has prometido estar con nosotros y nuestro Señor Jesucristo nos prometió la presencia del Consolador, del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdanos a comprender que esa presencia de tu Espíritu no es solamente para ciertos momentos en nuestra vida, es para cada minuto, para cada segundo de nuestra vida. Y ayúdanos a depender de la guía de tu Santo Espíritu, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.